Vamos con la lección número 20. Este es un nuevo libro. Este libro se llama Práctica Operadores Excel. Es hasta ahora diferente o es otro al que vimos la sesión pasada. Vamos a dejar por un momento lo que dejamos la sesión pasada para ver un tema que es la parte de los operadores. Ya vamos a iniciar con una parte que es un tanto más complejo con respecto a lo que ya vimos, porque viene ya la parte de mis cálculos, es decir, ya usar mi libro de Excel como una hoja de cálculo. Vimos que en cada una de las celdas yo puedo capturar datos de tipo numérico, alfanumérico o incluso de caracteres especiales. Sin embargo, hay caracteres u operadores que están de algún modo reservados para lo que son mis cálculos. Hay dos formas o dos vertientes de lo que se puede contener en una celda: es caracteres como tal o algún tipo de cálculo. Este va a estar dado por un carácter que es el signo igual. Este va a ser el signo que, si yo lo coloco al inicio de una celda, me va a definir que lo que yo voy a realizar dentro de esa celda es un cálculo. Este cálculo puede ser suma, resta, multiplicación, puede ser una función, etcétera. Puedo hacerlo ya sea capturando directamente después del signo igual alguna operación que deseo realizar, y va a funcionar tal cual como una pantalla de calculadora. Es decir, esta celda que está seleccionada podría ser mi pantallita de calculadora, y bueno, solo que aquí le pongo el signo igual para anunciarle a mi celda que voy a hacer un cálculo, y puedo hacer mi primera suma, que es 4 más 4, y en ese momento, cuando yo le doy un intro, me va a decir que mi resultado es 8. Puedo no nada más determinar un solo o dos valores, puedo decirle súmame 4 más 4 más 4 más 4. Es decir, en este caso el resultado es 16. Ojo, en la celda me arroja el resultado. Sin embargo, en el contenido de la celda, lo que yo voy a tener, y aquí empieza a tener sentido mi barrita de fórmulas, lo que me despliega en mi barra de fórmula pues es como tal la fórmula que estoy utilizando para llegar a este valor. Puedo combinar operaciones, pero primero voy a pasar por una resta para que lo veamos ahí. Le puedo decir a 10 réstale 4 y mi valor pues es 6. Puedo decirle, y aquí mucho ojo porque vamos a ver un caso particular con la resta. Esto es igual a 2 réstale 10 y mi resultado es menos 8. Voy a hacer una multiplicación directamente aquí. Esto es igual. Para multiplicar uso el asterisco dentro de mi teclado. Puedo usar otras cosas tal como lo veo en aritmética, pero bueno, ahora vamos a empezar por lo más sencillo. 5 por 5, 25. En un momento más, después de ver operaciones sencillas como estas, vamos a ver qué pasa cuando se empieza a dificultar, o cuando yo empiezo a meter o a combinar sumas, restas, multiplicaciones en un mismo cálculo. Vamos a ver cuál es la prioridad o el orden. En este caso se ve en matemáticas o en aritmética como la jerarquización de las operaciones. Cuáles son las operaciones que se realizan primero y cuál es el orden en el cual se realizan esas operaciones. Sabemos que por regla general resuelvo corchetes, paréntesis, divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, etcétera, en ese orden jerárquico, como lo hemos visto en aritmética, ¿no? Paréntesis,
operaciones, corchetes, etcétera. Aquí lo vamos a ir viendo, pero denle un repaso a esas reglas aritméticas. Si su perfil, digamos, no es tan avanzado en esta parte de matemáticas, no se preocupen. Dedíquense solamente a las operaciones como estas, que son un tanto cuanto simples y que son las que vamos a normalmente utilizar, ¿no? Tampoco se asusten ni se compliquen de qué me está hablando, ¿no? Una vez que yo sé que directamente sobre mis celdas puedo realizar diversas operaciones, como las que ya tengo aquí, que me arroja el resultado. También, bueno, con esto aprovechamos para ver mi primer operador especial, que es nada más ni nada menos que el signo de igual. Si yo estas operaciones no las acompaño del signo igual antes de realizarlas, es decir, si a mí se me olvida poner el signo igual, ¿qué va a pasar? Pues que va a poner 4 más 4 y a este le va a dar un tratamiento de carácter alfanumérico, ¿no? Puedo poner en el siguiente que puse el signo igual 4 más 4 más 4 más 4. Si no pongo el signo igual, 4 más 4 más 4 más 4. ¿Vale? Esa es la forma en la cual le da un tratamiento como texto, que es lo que hemos venido trabajando, y la diferencia entre darle un tratamiento de una fórmula o una operación, ¿no? Entonces el signo igual, muy importante. Voy a suprimir esto. Ya que conozco el signo igual, voy a trabajar ahora con otro carácter especial que es el ampersand. El ampersand en diferentes funciones lo voy a poder estar utilizando y lo que hace es unirme ya sea cadenas de textos, de valores, etcétera, etcétera. Funciona de la misma manera que las operaciones, distinto si utilizo el signo igual y si no lo utilizo. Por ejemplo, yo puedo poner A ampersand B y mi resultado es A ampersand B, que fue lo que capturé. Pero si yo utilizo, en este caso, 1 ampersand 2, sin el signo igual, nuevamente, ese es mi dato que obtengo. Vamos a ver ahora, voy a empezar de este lado, si yo utilizo eso con el signo igual. Primero igual, y le digo 1 ampersand 2, le doy enter, y lo que me va a decir es, o lo que va a hacer esa fórmula, es unirme el 1 con el número 2, y lo que yo veo como resultado es el 12. ¿Qué pasará con mis caracteres alfabéticos? Bueno, si yo pongo igual a ampersand B, que pareciera la misma forma que hice con 12, voy a obtener ahí un error. Aquí voy a aprovechar para incluir mi otro operador especial, que son las comillas. Cuando dentro de una fórmula o una función, etcétera, quiera trabajar con texto, llámese caracteres alfabéticos o cadenas alfabéticas, en este caso lo que yo voy a utilizar son mis comillas para anunciarle a mi función que ese dato que yo voy a introducir es de tipo texto y me lo tome tal cual. Entonces voy a modificar aquí, lo voy a corregir directamente en mi barra de fórmulas. Debo abrir y cerrar comillas con mi carácter o cadena de caracteres. En este caso, esto es igual a comillas a, véanlo arriba o véanlo aquí abajo igual, y va a estar unido a mi carácter de texto comillas B. Entonces sí, me une mi carácter A
con mi carácter B. Es decir, trata también distinto los números o los valores del texto. Un ejercicio muy simple con texto es decirle, esto es igual a J, pero dijimos que es con comillas, J, cierro comillas, y únemelo a, abro comillas, E, cierro comillas, únemelo a S, abro comillas, S, cierro comillas, únemelo a, abro comillas, U, cierro comillas, y únemelo a, comillas, S, comillas. En este caso no hace mucho sentido que yo utilice una función o una fórmula para escribir Jesús. Pero si yo quiero hacer una suma donde hay valores y después a esa suma agregarle un tipo de dato de cadena de texto, pues lo tendré que hacer de esta forma. Vamos a ver un ejemplo. Yo le puedo decir aquí que me una, o voy a poner la cadena que el resultado de 12, esto es igual a unirme un 1, unirme un 2, y después le voy a decir que me una que son piezas, ¿vale? Entonces le voy a poner esto, únemelo, abro comillas, dijimos que puede ser un carácter o una cadena de caracteres, piezas, y aquí le voy a dar un efecto de que lo que yo quiero decirle a la máquina cuando hago un cálculo es que son 12 piezas, uní valores y uní en este caso caracteres con ampersand. Estas operaciones las estoy haciendo directamente sobre mis celdas, tal cual lo estoy usando como una pantallita de captura de una calculadora científica. Pero también puedo hacer referencias a mis celdas. En ese caso, lo que va a hacer Excel es traerme los datos que estén contenidos en una celda. No importa si ese dato después se modifica, porque a lo que estoy haciendo la referencia es a lo que contenga la celda, no lo que contiene la celda. ¿Qué es esto? Bueno, voy a borrar esto. Recuerden que ustedes pueden pausar el video. Voy a dejarles esto al final. Tienen que hacer todo lo que yo estoy haciendo aquí y tienen que ir haciendo los ejercicios poco a poco. Ven el ejercicio, pausan y lo realizan. ¿Sale? Cada una de mis celdas está llamada tiene un nombre. En este caso B3, C3, etcétera. Voy a empezar a colocar unas etiquetas aquí que son datos. F2 para ponerle ahí, completarle que si es dato 1, dato 1. Y aquí dato 2. Y voy a poner caracteres. En este caso voy a poner mi nombre y luego voy a poner mi apellido. Y yo sé que diciéndole que voy a introducir una fórmula, puedo hacer referencia a lo que contienen mis datos. ¿Cómo es esto? 1. Puedo poner directamente el nombre de mi columna, de mi celda, perdón, a la cual quiero hacer referencia, que es B4. Y en ese momento identifica Excel que lo que quiero hacer es hacer referencia al contenido de mi celda 4. Y le voy a decir que me una eso a lo que está en mi columna C4. Ojo, vamos a ver qué va a pasar ahí. Lo que hace es unirme mi cadena de texto
que está contenida en B4 y mi cadena de texto que está contenida en C4. Si se fijan, en este caso no tuve que hacer referencia que estoy hablando de texto, pero sí me falta por aquí un espacio. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver eso? Pues modificando la fórmula que utilicé. Yo sé que el ampersand une. ¿Qué tendría que decirle que me una? En este caso también puedo decirle que me una B4 a un espacio, voy a poner un espacio entre comillas, y luego que lo una a C4. Y entonces tengo este efecto. ¿Cuál es la ventaja de hacer referencias a las celdas? Que si yo en algún momento modifico los datos contenidos en esas celdas, automáticamente mi resultado también cambia. ¿Vale? Como estoy haciendo referencia a esas celdas, pues entonces mi resultado cambia. Ya lo hice capturando directamente el nombre de la celda. Ahora voy a ver una variación ahí. Nuevamente voy a decirle que aquí va a ir una fórmula y voy a desplazarme con mi puntero en la celda inicial. Luego le pongo mi operador, que es ampersand. Voy a aprovechar de una vez para decirle que lo una primero a comillas, un espacio, comillas, y que esto lo una a, y voy a dar clic en la celda a la cual quiero hacer referencia. Voy a dar un enter ahí y aquí tengo el resultado. Incluso puedo hacer un cambio dentro de mis datos, es decir, no tengo que decirle dato 1 y después dato 2, es decir, no hay un consecutivo ahí. Puedo decirle que primero me ponga lo que está en dato 2, porque voy a hacer referencia primero ahí. Esto es igual, clic, lo que está en dato 2, quiero que lo unas, y voy a poner unas comillas, espacio, comillas, que lo una a lo que está en este dato. Y entonces tengo el resultado como Sánchez Santiago. ¿Vale? Entonces ya vi ahorita signo igual, ya vi ahorita el ampersand y ya vi paréntesis. No he visto paréntesis ni nada. Voy ahora con... perdón, ya vi comillas, es lo que quería mencionarles ahí. ¿Qué pasa con datos? En este caso de tipo numérico. Bueno, voy a cambiar este tipo de dato. Voy a cambiar este tipo de dato y le voy a poner 123 por acá y acá 432. Ojo, ahí en la fórmula yo le puse que me separara esto de esta manera. Entonces al final de cuentas tengo que tener cuidado también, porque cuando yo quiera darle un tratamiento a este dato, pues va a tomar un tipo de dato distinto al tipo de dato de un valor. ¿Vale? Más adelante lo vamos a comprobar. Si yo le quitara esto, que es el segundo ampersand y las comillas, entonces me da como resultado aparentemente una cantidad importante. Vean hacia dónde lo está alineando. ¿Vale? ¿Qué me indica eso? Lo hemos estado manejando durante todo el cursito, ¿no? Voy a borrar. Esta selección de referencias la puedo hacer una por una o la puedo hacer también manejando rangos. ¿Qué es un rango? Bueno, cuando seleccionamos celdas, que tuvimos una lección de eso, cuando yo selecciono dos celdas, a partir de ahí estoy generando un rango. Este rango va de mi celda B, en este caso B3, a mi celda B4, pero no nada más para ahí.
puede ir también hacia la derecha. Y entonces este rango, ya sea que vaya desde mi celda B3 y hasta mi celda B5. Cuando yo utilizo estos rangos en alguna operación, lo que yo le estoy diciendo es que realice o afecte o contemple todo el rango para ciertas operaciones. Estos rangos normalmente los voy a especificar así, ya sea seleccionando con el mouse, ya sea seleccionando con las flechas o poniendo directamente cuáles son las celdas de inicio y fin de mi rango. Puede ser horizontal o puede ser, horizontal o vertical. ¿Vale? Entonces voy a hacer un ejemplo y ahí voy a utilizar mis paréntesis. No es el único caso en el que voy a utilizar los paréntesis. Los paréntesis también los voy a utilizar cuando vea operaciones compuestas o complejas, ¿no? En donde realizo sumas y restas y divisiones y multiplicaciones, etcétera. Y dependiendo de la regla o nuevamente de mis reglas aritméticas, incluso algebraicas por ahí, pues entonces voy a obtener diferentes resultados de una cadena de operaciones. Pues el manejo con base en el manejo de mis paréntesis. En este caso voy a ver el paréntesis con respecto a los rangos. Voy a poner nuevamente dato 1, dato 2 y dato 3. Entonces yo tengo una pilita de datos aquí. Okay. Esta pilita de datos yo puedo hacer una suma vertical, puedo hacer una suma horizontal o puedo hacer una suma de todos los datos contenidos dentro de esta selección. Para estos casos voy a tener diferentes rangos. Si yo quiero hacer una suma desde B4 hasta B6, ese es mi rango. Mi rango es paréntesis desde B4 y ahí utilizo ahora este operador que es el 2 puntos. Estos 2 puntos me van a decir de dónde a dónde es mi rango. Voy a utilizar una función. Esto es para que podamos ver estos operadores. No se asusten, es una función quizás muy sencilla que me va a permitir hacer sumas, pero ahorita no me importa tanto que entiendan la parte de la función, sino más bien nos vamos a concentrar en la parte de los rangos. Nuevamente, las funciones, al igual que las fórmulas, inician con el signo igual y tienen un nombre que es una cadena de datos reservadas. En este caso, si yo escribo suma, me va a decir que lo que quiero hacer es una función que se llama suma, y ahí me dice que suma todos los valores numéricos en un rango de celdas. Ahorita no me interesa tanto la función, pero sí me interesa que nos quede claro los rangos. Si yo abro un paréntesis, en este momento la sintaxis de la suma me dice que puedo ir seleccionando cada dato y separado de una coma. Aprovecho para mencionar el otro de los operadores especiales que tengo por aquí definidos, que es la coma. Ahorita lo vamos a ver, pero en este momento quiero ver rangos. ¿Cuál será mi rango si quiero sumar de manera vertical? Quizás, y entonces mi rango sería desde B4 hasta B6 o al revés, desde B6 hasta B4. Lo puedo escribir tal y como lo hice en el ejercicio anterior, desde B4, y en ese momento detecta que estoy haciendo referencia a una celda y la selecciona con los 2 puntos. Es como si le dijera desde ahí hasta, en este caso, B6. Ya generé mi rango
ahí me indica que estoy generando un rango desde B4 hasta B6, me agrupa cuáles son los elementos que están dentro de ese rango. Y entonces cierro paréntesis, ya vi nuevamente para qué me sirven mis paréntesis, entre otras cosas, y me da el resultado. Puedo hacerlo de manera horizontal. Esto es igual, el signo es importante, suma, abro un paréntesis, pero ahora voy a seleccionar con mis flechitas, voy a moverme con mis flechitas hasta que llega la flecha donde voy a iniciar mi rango, nuevamente 2 puntos, que es como si dijera desde aquí ¿hasta dónde? Hasta acá, con las flechitas lo hice, voy a ir agrupando. Voy a cerrar mi paréntesis y me dice que ese es mi resultado de la suma del rango que abarca B4, C4 y D4. Pero dije también que puedo hacer que mi rango sea una combinación entre horizontal y vertical. Nuevamente, esto es igual a la suma, voy a abrir paréntesis y ahora lo voy a hacer con el mouse. Voy a dar clic y voy a arrastrar hasta que quede ahí marcado mi rango. Voy a cerrar el paréntesis y me hace la suma de todo el rango seleccionado. Entonces, una de las funciones del paréntesis es definirme o agruparme ahí mis rangos. Es llevar lo que habíamos hecho anteriormente, que era la selección de celdas, y ahora le estamos ya poniendo sus nombres. Antes nada más decíamos seleccionar. Ahora, ese seleccionar en una fórmula lo que me determina son mis rangos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero hacer sumas con esta función que no son, digamos, continuas? Es decir, que no son datos que estén o que yo pueda definir un rango. No sé, pudiera ser de esta pila de datos el 1 que está en B4 y el 9. Bueno, siguiendo la sintaxis de la misma función, yo le voy a decir quiero sumar, suma, abro mi paréntesis y mi sintaxis me dice que cada uno de los argumentos, en el caso de esta función que es suma, debe de ir separado por una coma. Si yo pongo 1, me posiciono en B4, le digo coma, me posiciono en D6 y cierro el paréntesis, lo que me va a sumar es B4 más lo contenido en D6. Aquí está el resultado. Nuevamente, reforzando lo que ya habíamos platicado. Si yo modifico estos datos, automáticamente mis fórmulas se van a refrescar o se van a actualizar. ¿Por qué? Porque a lo que hago referencia es a lo que está contenido dentro de esas celdas, no necesariamente al dato que tiene en este momento o solo en este momento. Si yo lo modifico, entonces mis resultados se van a cambiar porque estoy cambiando la fuente de ese dato. Entonces ya repasamos ahorita rangos, repasamos que mis rangos pueden ser horizontales, verticales, horizontales y verticales. Incluso puedo ir modificando, puedo hacer combinaciones incluso de rangos y datos que están fuera de un rango determinado, ¿vale? Entonces esto, acuérdense, ustedes lo tienen que repetir. Voy a posicionarme para que vean las fórmulas y les dé tiempo ahí. Esta es la fórmula que usé aquí, en este caso es una función. Esta es la función que usé aquí. Esta es la función que usé acá. Esta es la función que usé acá. Ojo, mucho cuidado. Cuando estemos trabajando con fórmulas, si yo empiezo a hacer un clic o quiero dar o seleccionar
una celda. Aquí solamente me estoy posicionando y me marca el dato, pero yo sé que puedo dar doble clic y en ese momento lo que hace es habilitarme mi fórmula, y si yo doy clic en otros lados voy a modificar esa fórmula. Entonces en este caso, si ustedes lo hacen por error, lo único que tienen que hacer es darle escape y regresar a este estado, ¿vale? Nuevamente, si yo lo hago pero en mi barrita, es como si quisiera modificar mi fórmula, y si me desplazo con mi mouse, etcétera, pues voy ahí a desactivarlo. Esa es la diferencia de hacerlo acá. Aquí, si yo doy clic en otro lado, me sucede esto. Si yo lo hago acá y doy clic en otro lado, pues estoy protegiendo mi fórmula, no la estoy modificando directamente aquí en el panel, ¿vale? Es importante esa diferencia. Cuando quiera hacer modificaciones de fórmulas, pues obviamente lo voy a tratar de hacer aquí. Aquí me voy a desplazar. Si cometo algún error, pero ya no con el mouse, sino directamente en la captura, bueno, ahí se va a ver, pero ya no corro el riesgo como cuando lo hice acá de modificarlo, ¿sale? Le doy un clic por ahí, me va a decir, oye, lo que estás escribiendo no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí le doy escape. Acuérdense, escape, o acuérdense de mi botoncito. ¿Se acuerdan de ese botoncito? Cancelar, y se acabó el problema. Entonces un repasito aquí para ver que no se nos pase nada. Vimos el igual, vimos el ampersand combinado con valores con texto, vimos comillas, vimos dos puntos ya, y vimos coma. Le voy a dejar hasta aquí el video porque me está costando un poco de trabajo este video en particular, porque si cometo algún error, pues tengo que volver a repetir todo. Entonces lo vamos a ir haciendo por partecitas. Ahorita vimos operadores especiales.